Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Gathering Point. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Vega, que nos va a aportar valor durante un buen rato con toda su experiencia. Así que empezamos con la entrevista. Muy bien, pues como nos gusta hacer habitualmente con nuestros invitados, Jesús, te vamos a dar este minutito o 2 minutitos para que hagas una presentación personal, que nos digas quién eres, en qué has estado en el pasado y en qué estás ahora mismo. Perfecto, pues es la pregunta más difícil que se puede plantear, ¿no? ¿Quién eres? Nos dedicamos toda la vida a intentar buscar una respuesta válida a esa pregunta. Pero bueno, digamos que soy Jesús Vega, que soy una persona que ha dedicado gran parte de su vida profesional a trabajar en grandes empresas como directivo, empresas como Inditex, de la que fui director global de recursos humanos, aparte de hacer otro tipo de funciones temporalmente. Anteriormente estuve en Banco Santander, en la unidad de negocios, la que llevaba directamente a la Botín, de la que fui también director de recursos humanos global, y anteriormente trabajé en Hewlett Packard, en la época maravillosa de Hewlett Packard, donde fue la escuela de prácticamente todos los profesionales de alta tecnología en su momento, ¿no? Después de eso decidí cambiar mi vida en todos los sentidos. Me jubilé con 42 años, me jubilé de mi anterior vida, porque empezó una nueva, y después de un año sabático donde estuve viajando por todo el mundo con una mochila durante un año, empecé a hacer otro tipo de actividades, ¿no? Fundamentalmente en el área de comunicación, donde doy conferencias y también colaboro en medios, empezando también mi propia carrera como inversor y también como empresario, poniendo en marcha temas de startups. ¿Qué más? Me gusta hacer cosas nuevas, me gusta hacer cosas que tengan impacto y me gusta, sobre todo, intentar vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Muy bien, pues para ser una pregunta que planteabas como difícil, creo que la has capeado muy bien. Hay una palabra que no has dicho aquí, pero que hemos podido ver investigando un poquito sobre ti, que te gusta usar y que usas, que es activista empresarial. ¿Qué quiere decir activista empresarial exactamente? ¿A qué te refieres cuando hablas de activismo empresarial? Pues de alguna manera el activismo empresarial, lo que yo llamo activismo empresarial, es lo que intento hacer dentro del mundo de la empresa que lo hacen otras personas en otros ámbitos. Yo creo que es muy importante que se replanteen las cosas en la empresa desde un punto de vista de ruptura, de transformación. Eso que está tan de moda, la transformación digital, que está siendo impuesta por las circunstancias, por la tecnología y por los cambios sociales, ¿no? Pero muchas veces las empresas pecan muchísimo de continuismo, pesan muchísimo el propio peso de la historia, ¿no? Lo que se han hecho y luego las costumbres adquiridas que hacen que los directivos, los mandos intermedios y con muchos profesionales tengan mucho miedo a la hora de tomar decisiones, y que al tener mucho miedo a la hora de tomar decisiones se ponen en situaciones comprometidas. Yo lo que intento es ser alguien que haga replantearse conceptos, ideas y culturas, ¿no? Y en ese sentido me llamo activista, porque intento ir de una forma mucho más directa, desde una forma un poquito más provocadora, para que precisamente las empresas se pongan las pilas y que no solo estén en una situación de transformación light, ¿no? Que es lo que hace que todo el mundo, que al final les compromete en su futuro. Es decir, tienes una cierta función también de conseguir que esta transformación de la que hablamos salga más de ellos y quizás pueda ser un poquito más fructífera para la empresa. Quizás cuando está impuesta es cuando es un poquito más light, como dices, ¿no? ¿Intentas hacer que surja de ellos esta transformación? Solo puede surgir de ellos. Uh-huh. Creo que las personas que hacemos pensar, casi todas, esto lo tenemos claro. Nosotros no vamos a conseguir nada, ni bueno ni malo. Nosotros lo único que podemos hacer es que las personas que dirigen las organizaciones sientan
no piensen, ni siquiera que piensen, sino que sientan que lo tienen que hacer y que tienen que realmente remover esa jaula que son las empresas para que toda la gente que esté dentro vuelva a volar y recupere un poco el placer de volar, ¿no? El que tuvieron cuando tenían 20 años, cuando tenían vuestra edad, el que tuvieron cuando realmente tenían ilusión por cambiar las cosas. Porque un poco lo que pasa en el mundo de las empresas es que se instala el miedo, ¿no? El miedo a perder lo que he conseguido. Personalmente, los directivos, los profesionales. Y entonces eso hace que te hagas conservador, conservador en el peor de los sentidos, que te hagas inmovilista. Y de hecho pasa que muchas veces para proceder a estos procesos de cambio, lo que se hace es contratar a consultoras, que lo que hacen los consultores, que me perdonen por favor por lo que voy a decir, es precisamente transmitir a estas empresas prácticas que ya se han probado en otras empresas y que han resultado exitosas, sin darse cuenta de que esas prácticas, cuando ya se intentan poner en marcha en otras empresas, ya se han quedado viejas. Aquí de lo que se trata es de ser innovador, de lo que se trata es de ser creativo y de tener la confianza para que realmente pensar por sí mismo, no pensar a través de las ideas de otros. Nos has comentado antes, cuando repasabas tu trayectoria, Jesús, que has sido dirigente, sobre todo en la parte de recursos humanos, de empresas súper importantes a nivel tanto nacional como internacional. ¿Qué diferencias podrías explicarnos, sobre todo del sector de recursos humanos, de los sectores de tecnología, en el caso de Hewlett Packard, de banca o de retail, que son sectores que también has tocado, como has comentado? ¿Cuáles son las principales diferencias a nivel de recursos humanos, de dirigir los recursos humanos de empresas de estas tres industrias? Mira, este es un tema muy debatido en el área y es un tema que tiene muchos prismas. Yo lo voy a intentar resumir sobre lo que ha sido mi experiencia y lo que es mi pensamiento. Yo creo que la materia prima es la misma. Es decir, somos las personas. Da igual que seamos un broker de una empresa, de una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos que lo contrata a una banca de inversión, o que sea un dependiente o una dependienta de Ciudad Real que trabaja en una tienda de retail. La materia prima es la misma porque somos personas, con emociones, con pensamientos, con nuestras ideas, pero al final todos deseamos lo mismo. Deseamos sentirnos respetados, deseamos hacer un buen trabajo, deseamos sentirnos estimulados, deseamos dar lo mejor de nosotros mismos, deseamos ser formados, ser cada vez mejores. Ahora bien, ¿eso significa que el tratamiento es el mismo? Obviamente no. A la hora de comunicar es diferente. Pero yo creo que los mejores directivos, los mejores líderes son los que piensan desde una forma amplia y donde, como me dijo una vez Amancio Ortega, hay que pensar con el corazón, porque el cerebro da lo que da. Hay gente un poquito más lista, hay gente un poquito menos lista, tampoco hay tantas diferencias, pero es el corazón el que nos da las diferencias, es el trato, es el respeto, es el cariño, es sobre todo ser generoso, ¿no? Y haciéndolo, yo creo que los líderes que lo hacen bien son los que mejores resultados tienen. Es decir, que ves un plano muy general entre todas las industrias, aunque con ciertas particularidades entre ellos, ¿no? Pero claro, el plano general existe y está ahí. Pero el plano, de nuevo, yo creo que tenemos que mirar lo que es común. Lo que es común es casi todo. Lo que es particular es muy pequeño. En Zara en Inditex utilizábamos un truquito cuando íbamos a abrir operaciones en otros países. Ya sabéis que Inditex está presente en casi todos los países del mundo. A través de online está presente en todos los países del mundo. Con tiendas físicas está presente en 100 países, no sé cuántos hay ya. Y claro, cuando llegas a un país todo el mundo te dice, hombre, es que aquí las cosas no se pueden hacer como en España o como en Europa, porque aquí nuestra cultura es diferente.
Y utilizábamos el truquito diciendo, oye, ¿pero tú has visto Pretty Woman? Todo el mundo ha visto Pretty Woman. Y la gente normalmente responde así, he visto Pretty Woman. Y les preguntamos, ¿y tú lloraste viendo Pretty Woman? Casi todo el mundo dice, hombre, sí, casi, sí. Si no me hizo llorar casi, sí, sí. Y entonces nosotros decíamos, pues nosotros también. Luego no somos tan diferentes. Entonces, lo que es cierto es que hay peculiaridades, hay diferencias, pero, de nuevo, la raíz es la misma. La esencia de un ser humano es la misma aquí que en Vietnam, que en Sudáfrica, que de hecho cada vez es menor, porque además los medios de comunicación, Internet y demás, hace que las diferencias culturales cada vez sean menores. De hecho, la gestión de personas nunca ha sido una tarea fácil, pero quieras que no, como decíamos, ¿no? Hay una base común entre todos, estemos donde estemos, en la industria que estemos, que probablemente hace que incluso en nuestro sector tenga alguna diferencia menos que algunos otros, que sí que pueden ser más particulares en función al tipo de empresa, al país en el que estés, etcétera. Pero al final las personas somos las que somos en todos lados, ¿no? A esto te refieres. Exactamente, es así. Yo creo que... Pero fíjate lo que decías antes, la gestión humana es difícil. Es difícil. Es difícil hasta gestionarnos a nosotros mismos. No, por supuesto. Imaginemos cómo es gestionar a los demás, que cada uno tiene su procedencia, su historia, sus ambiciones. Entonces, lo primero que yo creo que hay que aprender y sentir cuando estamos hablando de liderazgo y de gestión es precisamente saber lo difícil que es y lo enormemente estimulante que es profundizar en este tipo de aspectos, porque en la medida en la que una persona tiene interés por conocer la esencia de otras personas, yo creo que tiene bastante camino recorrido. Estamos hablando ahora de gestionar personas. Tú antes has usado un verbo que es muy interesante y que lo usas mucho, que es el de provocar. Ahora quiero hablar de seducir a personas, en este caso a empleados, porque se habla mucho de seducir al cliente, sobre todo en algunos sectores. ¿Cómo crees que debemos seducir al empleado hoy en día? ¿Qué herramientas tenemos para hacerlo? Bueno, eso es un poquito mi libro, La empresa sensual, ¿no? Que va precisamente de esto, de cómo seducir en el mundo de la empresa. Lo primero es tener la vocación por seducir. Tener la vocación por seducir significa sentir que lo que vamos a conseguir no lo vamos a conseguir porque lo hacemos bien, sino que siempre lo vamos a conseguir a través de otros. Cuando uno interioriza ese concepto, cuando uno interioriza lo importante que es establecer unos vínculos emocionales con el resto de la gente, todo va a resultar mucho más fácil. Es decir, si yo tengo el interés de seducir a la gente que tengo delante, y no solo el interés, sino la vocación, y realmente lo manifiesto y realmente así lo hago sentir, ya hemos avanzado bastante, porque en la medida en la que eso se está produciendo, estamos acortando la diferencia entre las personas. Y al acortar la diferencia entre las personas vamos a podernos siempre ponernos de acuerdo, sobre todo a través del conocimiento que tenemos las unas de las otras. Si nos fijamos, casi todos los problemas, casi todos los conflictos que pueda haber en el área personal o en el área profesional se producen cuando hay un interés propio infinitamente superior al del interés de la persona que tenemos delante. Y eso lo que crea es distancia. Esto pasa en la política, esto pasa en la economía, esto pasa en las personas. Entonces, lo que tenemos que hacer es, siempre a la hora de gestionar personas, esa distancia, ¿no? A través de esta vocación. Y luego, a todo el mundo le gusta ser tratado de forma adecuada. Y la mejor forma de tratar adecuadamente a los demás es escuchar a los demás. Es uno de los grandes vicios que hay en las empresas, la no escucha. Yo le cuento mi rollo a la gente, tanto a mis clientes como a mis empleados, les cuento cómo quiero que sean las cosas, les cuento cómo voy a obtener mis resultados, pero dedicamos muy poco esfuerzo, muy poca atención a escuchar a la gente. Cuando la gente no se siente escuchada, ¿qué hace? Se desconecta. Y cuando existe esa desconexión emocional, luego es muy difícil restablecerla.
Segundo, pues obviamente, ¿qué es lo que deseamos las personas? Formar parte de un proyecto estimulante, un proyecto excitante. Y de nuevo, yo creo que las empresas estamos obligadas a ofrecer ese proyecto. Yo creo que ha pasado la época en la que se decía, no, yo te pago, te doy un horario y ya está. No. Nos gusta sentirnos parte de algo bonito, de algo que a mí me va a ofrecer algo como persona. Y que este proyecto sea genuino, porque ahora parece que todas las empresas están haciendo disertaciones sociales y demás que son corta y pega. Al final, ¿qué pasa? Cuando las he escuchado 7 veces de 7 empresas diferentes, no te lo crees, sobre todo porque los actos no acompañan a las palabras. Y en último lugar, y por qué no, sentirnos justamente pagados. Afortunadamente he trabajado en empresas que son conscientes de que pagar bien, no pagar mucho, sino pagar bien, es una de las mejores inversiones que podemos hacer en nuestra empresa. Entonces, ¿cómo seducir? Haciendo participar a la gente de un proceso bonito, escuchar, tener un tratamiento justo de las personas y tener también una compensación adecuada. Y de estos factores que estás hablando para seducir, en este caso, a los empleados, ¿cuál crees que ha sido más difícil? ¿Cuál se ha visto más mermado durante la situación que nos ha tocado vivir en los últimos meses, de equipos estando separados, cada uno en su casa, con unas dinámicas de trabajo muy diferentes? ¿Qué es lo que más resentido se ha visto en cuanto a estos factores que comentas? Pues, hombre, yo diría que un poco todos. Vamos a ver. Cuando hay crisis, y no hace falta que esa crisis haya tenido que ser causada por la pandemia, sino por las amenazas tecnológicas que han tenido muchas empresas, o por una crisis económica o lo que sea, lo que provoca las crisis es una acción a corto plazo que normalmente colisiona con los intereses de las empresas a largo plazo. Quiero decir, normalmente se es no solo más duro, sino que se es más innecesariamente duro. Vamos a ver, de nuevo, yo creo que todas las personas somos sensatas, tenemos sentido común. Entendemos, incluso, somos capaces de entender incluso medidas duras cuando son necesarias. Pero siempre y cuando, vamos a entenderlo, siempre y cuando la empresa para la que trabajamos tenga la credibilidad. Si esa credibilidad no ha sido construida anteriormente, cuando viene el momento duro, pues efectivamente todo el mundo lo sufre y lo que es peor no lo entiende. Y aquí se trata de pensar que las empresas son lo que son, no en la época en la que se tienen que gestionar la crisis, no en la época en la que se tienen que gestionar las épocas buenas, sino en todo momento. Esto es como las personas. Oye, si yo tengo un amigo y ese amigo solo tiene buenos momentos en los buenos momentos, pero cuando tengo un problema personal me abandona, pues oye, pues es ahí donde te das cuenta de que no es un amigo. Y restablecer esa conexión emocional es muy complicado. Entonces, todo esto ha sufrido durante la crisis. Hay empresas que lo han hecho muy bien. Pero luego, lo que sí es cierto es que esta pandemia, esta crisis, comparado con otras crisis, ha sido global y ha afectado a todo el mundo. Y lo que ha causado es un cierto debilitamiento de las relaciones personales, precisamente porque el teletrabajo, que es maravilloso en casi todos los aspectos, también motiva y que en muchos casos la parte personal se sienta maltratada. Pasemos un poquito a tu faceta de conferenciante en este... Estoy enrollando mucho, ¿no? No, para nada. Seguro que todo lo que estás contando nos parece muy interesante a nosotros y también a nuestra audiencia, para nada. Has dado conferencias por todo el mundo, como quien dice. ¿Qué es lo que te llevas de poder haber no solo dado conferencias, sino interactuar con la gente de todos estos lugares del mundo, que, como digo, son muy variados porque has estado por todos lados?
¿Qué te llevas de estas interacciones a nivel humano, a nivel de qué has podido aprender de ellos? Pues mira, aparte de lo maravillosamente bien que normalmente se trata a los conferenciantes en casi todos los países y lo que puedes aprender no solo de la gente que te contrata, sino de la gente que está en los entornos donde tú das conferencias. A mí realmente lo que más me satisface es cuando luego alguien al cabo del tiempo te manda un correo, te manda un mensaje o te manda lo que sea y te dice, oye, muchísimas gracias porque lo que nos contaste un día en no sé dónde nos ayudó para hacer un cambio que está viniendo fenomenal y que la gente está súper contenta y que nos ha ayudado a que el negocio tal. Tú piensas que a medida que vamos teniendo canas, que vosotros todavía no tenéis, pero yo ya sí, normalmente las personas estamos más en búsqueda de sentido, ¿no? De sentido de lo que hacemos. No solo hacer muchas cosas, sino que las cosas que hacemos tengan sentido. Uh-huh. Y eso es maravilloso para los que nos dedicamos a esto, ¿no? Cuando personas que hace mucho tiempo no ves y que te mandan un mensaje y te dicen que lo que tú estás diciendo sirve para algo. Uh-huh. Pues Jesús, por la parte de las preguntas nosotros tenemos una costumbre que es que al final hacemos una pequeña ronda relámpago. Hoy son 5 preguntas en las que espero que me decidas entre dos conceptos, que me des una respuesta de sí o no, o bien un concepto muy cortito, si te parece. ¿De acuerdo? Vale, ok. Jesús, dar una conferencia delante de 100 personas presencial o delante de 1000 online. 100 personas presencial. Sin duda. Uh-huh. Porque supongo que los que nos dedicamos a la comunicación es porque de alguna manera yo creo que también tenemos una cierta orientación exhibicionista, como la tienen los cantantes o lo tienen los actores, ¿no? Hay una energía en los eventos presenciales que no hay en los eventos online. Entonces ya casi me estás respondiendo a la siguiente, que era escribir un libro o un artículo o dar una conferencia. Dar una conferencia. Aunque sea más corto, más fugaz, siempre preferirás eso, ¿no? Sí, porque además dar una conferencia significa que de alguna manera te estás retroalimentando de la gente que tienes enfrente. Uh-huh. Tú cuando estás delante de las personas sabes si les gusta lo que estás diciendo, si sienten miedo por lo que estás diciendo, uh-huh. Si realmente están dispuestos a cambiar por lo que les... Y eso es una energía maravillosa que además de esa energía no solo la disfruta la gente que tienes delante, sino también el conferenciante. Sabemos que has tenido relación con ambas ciudades, Nueva York o Ciudad de México. ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? No, si te ponemos en tanto apuro no hace falta que la contestes, entonces. No, sí, contesto. Para una estancia de 2 años, Nueva York. Para hacer amigos, la Ciudad de México es maravillosa. Uh-huh. ¿Emprender, como has hecho durante los últimos años, como estás haciendo ahora, o trabajar para una gran empresa como hiciste antaño? Las dos. Uh-huh. Las dos, pero ahí también me gustaría hacer un paréntesis. Lo que sí me gustaría aquí, yo que he hecho las dos cosas, es dejar muy claro que son animales diferentes. Un emprendedor es un animal, ni mejor ni peor, que está en la sabana, y un profesional que trabaja en una empresa es otro animal. Y de hecho, yo el consejo que le doy siempre a la gente que cambia de un sitio a otro es piensa que es completamente diferente. No tiene nada que ver. Lo que te hace triunfar como emprendedor no necesariamente te va a hacer triunfar en el mundo de la empresa y viceversa. Uh-huh. Y ya por último, sabemos que también tienes una faceta de inversor. ¿Qué es lo que más te gusta de invertir en los proyectos en los que lo haces?
que sabemos que también que son proyectos que tienen un significado para ti, porque inviertes en proyectos concretos. ¿Qué es lo que más te aporta, lo que más te gusta? Pues el impacto. De nuevo, no solo tienen, a estas alturas, para mí, no solo tienen que tener un impacto económico, sino también social, social en un amplio sentido. O sea, yo no pretendo hacer ONGs, aunque tengo alguna iniciativa en el ámbito social, pero que sí tengan impacto social en el sentido de hacer este mundo un poquito mejor, en algún sentido. Que normalmente tienen que ver mucho con el ámbito de la tecnología, pero no solo en el ámbito de la tecnología. Pero, en resumidas cuentas, la pasta está muy bien, pero que también sirva para hacer este sitio un poquito mejor. Por supuesto. Pues Jesús, muchísimas gracias por haber abierto, en este caso, la segunda temporada de Gathering Point con el primer episodio. Nosotros le recordamos a la audiencia que podéis seguir tanto a Jesús en sus redes como a Gathering Point aquí en YouTube o a Gadex en LinkedIn. Jesús, una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos ha encantado. Creo que a nuestra audiencia también le va a encantar porque has aportado muchísimo valor. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Jesús.